Santiago capítulo 1, verso 19 dice lo siguiente: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El hombre es responsable de su condición, decía yo como título de este pequeño mensaje. Dame 15 minutos y quiero compartirle, porque quiero decirle algo. Lo que le decía recién es algo que yo le pedí a Dios, que le estaba pidiendo al Señor. Yo estaba diciendo: Señor, yo no quiero que terminemos el año como hemos comenzado. Y una de las cosas que le pedí al Señor personalmente, le decía: vamos a entrar en el último mes del año y yo no quiero pedirte un auto ni una casa, no quiero pedirte dinero ni otras cosas, porque no es que no necesite, sino que yo personalmente le decía: Señor, yo quiero que como iglesia podamos entrar en nuevos niveles espirituales, en nuevos niveles de revelación, en nuevos niveles de operación de lo que nos diste, de lo que nos entregaste. Que cada uno pueda tener una relación contigo personal, fluida, constante, permanente. Yo le decía eso al Señor. El otro día estuvimos en una reunión de matrimonios y en el video que estábamos mirando hay algo que me marcó y decía que los padres a veces queremos complacerle a nuestros hijos en todas las áreas de la vida, pero nunca le enseñamos a que puedan buscar personalmente a Dios, que puedan tener una relación y una comunión personal con Dios, y que a veces podemos darle un montón de necesidades y de pronto cosas que necesitan, pero no podemos darle presencia de Dios, porque eso es algo personal que uno tiene que aprender a buscar. Entonces yo le decía: Señor, yo no quiero terminar el año, yo no quiero que ninguna familia que pertenezca a este ministerio termine como comenzó el año, termine como está ahora, sino que te glorifiques, que puedas guiar, que puedas bendecir, que puedas hacer cosas grandes, que puedas glorificarte. Yo le decía: Señor, yo no quiero solamente un 2015 de prosperidad, bendecido, sino que yo quiero terminar este año de esa manera. Y entonces el Señor me empezó a hablar, y la palabra que el Señor me dio y me dijo es: el hombre es responsable de su condición. Dios me hablaba y me decía: yo envié mi hijo a morir en la cruz por todas esas cosas que me estás pidiendo. Yo envié mi hijo a morir en la cruz por todas esas cosas que me están pidiendo. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es eso? Y entonces Él me dijo: mi hijo Jesús, Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera y Él es el que prospera. Él murió en la cruz para que ustedes alcancen todas esas cosas, me decía el Señor. ¿Cuántos creen esto conmigo? ¿Cuántos creen esto conmigo? Que a través de la cruz de Jesús accedemos a todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces yo le decía: Señor, bueno, queremos acceder a esto. Y el Señor me mostraba y me decía que Él tiene un medio, que Él tiene un medio a usar en este tiempo para guiarnos, para bendecirnos. Y ese medio es su palabra, es su palabra, que necesitamos, escuche, oírla, creerla y vivirla. Oírla, creerla y vivirla. De nada nos sirve a veces tener tremendos predicadores, tremendos líderes en las células, en las casas de paz, en los lugares donde vamos a ser instruidos. Es decir, de pronto no hacemos o no practicamos lo que nos enseña, o lo que la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos enseña. Entonces muchas falencias, muchas cosas pasan, muchas enfermedades, muchas cosas, muchas derrotas y otras cosas más. Es una evidencia de que no estamos a veces teniendo en cuenta y viviendo la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Y Dios me decía: yo he puesto todo en mi palabra. Yo he puesto todo en mi Hijo. Aquel que lo recibe, recibe todo. Aquel que recibe mi palabra, lo recibe todo. Y yo decía: güey, qué tremendo. Y Dios me decía: en este tiempo, en este año, y al comenzar el año que viene, el medio que tengo para guiarlos, para bendecirlos, es mi palabra. Aleluya. Así que decirle al que está al otro: yo, cómprate una Biblia aunque sea.
Decirle al que está a lo tuyo, lee más la Biblia aunque sea. Es su palabra, amén. ¿Sabe qué? No debemos ignorar la palabra de Dios si queremos tener éxito en esta vida. Escuche, no debemos ignorar si queremos tener éxito en la vida. Cuando nuestra vida no está fundamentada en los fundamentos de la palabra, muchas cosas nos pegan. No sabemos qué hacer en los momentos de luchas. No sabemos a veces qué hacer en los momentos de prueba. No sabemos reaccionar. Entonces demostramos lloro, quebranto, decadencia y deslizamiento, porque de pronto no tenemos una soga de que agarrarnos. No tenemos una promesa de que agarramos. No memorizamos la palabra. No decimos, como decíamos hoy, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y muchas veces necesitamos traer a memoria esa palabra. Muchas veces necesitamos creer esa palabra. Muchas veces necesitamos agarrarnos de esa palabra, porque es el medio que Dios nos dejó para guiarnos, para instruirnos, para bendecirnos. La bendición más grande que un cristiano puede tener es la revelación de la palabra de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, porque en los momentos de necesidad lo va a necesitar. Entonces, el consejo es que Dios me estaba diciendo hoy que el medio que Él tiene para guiarnos, bendecirnos, sacarnos adelante, llevarnos en bendición y en victoria, es su palabra. Es lo que Él nos habla, es lo que Él nos dejó. Amén. No debemos ignorar la palabra de Dios si queremos tener resultados en esta vida. No debemos ignorar la palabra de Dios si queremos tener resultados en esta vida. Aquel que lee, aquel que entiende y lo practica es el que tiene resultado de lo que dice la palabra, de lo que dice el mandamiento, de lo que dice la promesa. Porque en muchas promesas porque en muchas promesas en nuestra vida no hay resultados, porque de pronto no la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No hay nada mejor que reclamar una promesa. No hay nada mejor que reclamar una promesa de parte de Dios. Y yo creo que Dios en este tiempo está queriendo oír a aquellas personas que digan, Señor, tú prometiste que mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bueno es poder decir, Señor, pero tu palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Y que lo repitas hoy, que lo repitas mañana y que se haga parte y que le recuerdes al Señor en cada momento. Mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra está para eso. Amén. La palabra está para cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Entonces, número 1, no debemos ignorar la palabra de Dios si queremos tener resultados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué resultado puede haber si no rige nuestra vida de acuerdo a la palabra? ¿Qué resultado podemos ver? ¿Cómo nos podemos sentir bendecidos? ¿Cómo nos podemos sentir victoriosos? ¿Cómo nos podemos sentir fuertes? ¿Cómo nos podemos sentir guiados si nuestra vida no está basada en lo que la palabra de Dios nos enseña? Número 1, no ignore, busque entender, busque leer, desespérese por aprender, desespérese por tener la revelación de la palabra de Dios. Entonces su vida estará bien fundamentada. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe que la palabra de Dios trae sanidad? La palabra de Dios trae sanidad. ¿Cuánto me entienden hasta aquí? Me dicen amén. Lo que Dios manda, lo que Dios dice, trae prosperidad, trae bendición, trae restauración, trae unidad, trae fe, trae fuerza. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Es lo que Dios le dice, es lo que Dios le envía para que usted la reciba y se sienta fortalecido, se sienta fuerte, se sienta con fe. Es lo que viene de Dios, porque la palabra de Dios viene de la misma boca de Dios hacia usted. Y usted tiene que ser consciente de eso, recibirla, y entonces todo su ser se nutre de lo que Dios le dice. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra de Dios, escuche, trae sanidad. Me acuerdo, dice la Biblia que había un sirio, que era general del ejército del rey, y que el general había traído grandes bendiciones a esa nación, porque era un general que luchaba, que tenía su ejército, que era poderoso y que no perdía ninguna batalla, pero era leproso.
Se llamaba Naamán. Naamán. Recuerda quizás la historia. Y ese profeta, escuche, ese hombre con esa lepra, se enteró que en un lugar había un profeta y que podía orar y sanar los enfermos. Entonces este hombre agarró y consiguió carta del rey, consiguió algunas cosas del rey para ir al profeta y llevar al profeta y recibir ese milagro. Y cuando este Naamán se presenta delante del profeta, o viene a la casa del profeta, golpea las manos de la casa del profeta, y el profeta le manda su discípulo y le dice a este general del ejército del rey, le dice al discípulo: anda a decirle que se vaya a bañar y va a ser sano. En mis palabras, decirle que se vaya a bañar en el río Jordán y que la lepra se le va a ir, la carne se le va a restaurar. ¿Y sabe qué hizo el discípulo? Escuche, vino al sirio, al general del ejército, y le dijo: ¿sabe qué dice el profeta? Que te vayas a bañar en el río Jordán y te vas a sanar. Se enojó, se enfureció, pero era una palabra de Dios. Pero era una palabra de Dios que iba a traer sanidad a su vida. Era una palabra que venía de Dios, que él tenía que hacer para recibir el milagro que estaba esperando. Y como yo decía recién, el hombre es responsable de su condición. Él recibía una palabra y ya el problema no era de Dios, sino el problema era de él. La palabra de Dios ya estaba dicha, pero él era el que tenía que decidir si seguía leproso o se sanaba. La palabra de Dios viene a nuestras vidas y nosotros decidimos si la hacemos o no la hacemos, si la cumplimos o no la cumplimos, si la vivimos o no la vivimos. Si la vivimos, la palabra de Dios se cumple. Si no la hacemos, si no la vivimos, seguimos con las consecuencias. Seguimos sin resultados. Seguimos sin tener respuesta. Porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace por la cual fue enviada. Y miren si nosotros tenemos palabra. Miren si Dios no nos habla en este lugar. Miren si Dios no le habla cuando lee usted la Biblia. Mire si Dios no le habla cuando usted va a la célula, a la casa de paz. Mire si Dios no le habla cuando usted viene a este lugar, jueves, sábado y domingo, o cuando usted viene. Mire si Dios no le habla. ¿Qué hacemos con todas esas cosas que Dios nos habla, nos dice? Claro, el hombre es responsable de su condición. La palabra de Dios viene, pero yo decido si la creo, yo decido si la hago. Por ahí yo decido no creerla, ni tampoco hacerla, y todo sigue en mi vida igual. Porque dice que la palabra no vuelve vacía, o sea, viene para producir un efecto productivo en nuestras vidas. Pero solamente si nosotros la creemos y la hacemos. Si la creemos y la obedecemos. Ahora escuchen, este hombre recibió la palabra. Y el criado del profeta, el discípulo, le dijo: mira, el profeta dice que te vayas a bañar en el río y que te metas 7 veces en el agua y la carne se te va a restaurar. Y él se enojó porque era un hombre que estaba en la alta sociedad, era un general del ejército, era un hombre importante. Era un hombre tan importante que cuando le mandaron a bañar, se enojó. El problema no era bañarse, el problema era obedecer. El problema no era el baño, porque siempre se bañaba. El problema es que estuvo en una situación donde le dieron una palabra que tenía que obedecer. El problema era que era un hombre que daba órdenes siempre. El problema es que él era un general. El problema es que él tenía soldados y mandaba a todo el mundo a esto y todo el mundo le obedecía. El problema fue cuando le mandaron a él. Pero nunca se percató de que si él hacía lo que le mandaban, él iba a recibir el milagro de su vida. Tremendos milagros van a suceder en tu vida antes que termine este año. Tremendos milagros van a suceder en tu vida. Pero espere que termine, pero va a ser por obediencia. Ya no hay tanto amén, no hay aplauso, no hay grito, va a ser por obediencia. Aleluya.
El medio que Dios usa es su palabra. El medio que Dios va a usar con usted a partir de ahora será su palabra. Escuche, venga a oír algo para hacer, para que tenga resultados. Lea la palabra para entender algo para hacer, para que tenga resultados. Cuando usted vive la palabra, usted tiene resultado en todo momento. Usted tiene resultado en todas las áreas de su vida. La palabra de Dios tiene dirección y resultado para todas las áreas de su vida mientras usted viva en esta tierra. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no debemos ignorar la palabra de Dios. Si queremos tener resultados en las áreas de nuestra vida, escuche, usted necesita resultados en su economía, usted necesita resultados en su matrimonio, usted necesita resultados en su familia, necesita resultados en su trabajo, necesita resultados en un montón de áreas. Algo no está haciendo, algo no está obedeciendo. Revise, algo está pasando, por eso no hay resultado. Porque la palabra de Dios viene para dar resultado. La palabra de Dios es dicha para dar resultados. La palabra de Dios es lanzada para que dé resultados. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios. La palabra de Dios, escuche, no es muchas de las palabras, la mayoría de las palabras de Dios no es para oír, es para hacer. Es para hacer. Yo decía Deuteronomio 28, estas maldiciones te seguirán si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Pero también dice, estas bendiciones te seguirán si oyeres y obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones te seguirán. Bendito serás y 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 bendito serás. Si obedeciere, bendito serás. Si obedeciere, habrá resultado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y él se fue, escuche. Nada más en el sitio el leproso se fue 7 veces. Gloria a Dios. Algunas veces Dios nos desafía a obedecer 7 veces. Dios te desafía a obedecer hasta que seas obediente. Te va a desafiar a obedecer. Nos va a desafiar a obedecer hasta que seas alguien obediente, que no tengas problema con eso. Porque si nosotros entendemos que Dios nos da su palabra y nos habla para que obedezcamos, porque a través de esa obediencia se desata la bendición, se rompen las cadenas, viene el milagro, empiezan a suceder las cosas. Si nosotros pudiéramos pensar, pero nunca pensamos eso. Él nunca pensaba que si él se iba y se bañaba, se iba a sanar. Él se enojó, prefirió enojarse, prefirió irse, pero no obedecer. Prefirió irse para no obedecer. Pero por allá había alguien que le dijo, pero escuche, general, si alguien le pide algo difícil, ¿acaso no lo haría? Sí. ¿Y por qué no hace esto que es tan fácil? Quiero decirte algo. El 99% de las cosas que Dios nos pide no son difíciles. Para alguien que practica la obediencia, no es difícil, es un deleite. No me entendió nada, pero no importa. Para alguien que practica la obediencia, no es complicado, no es difícil, sino es un deleite. Porque alguien que entra en obediencia y que practica la obediencia, conoce las consecuencias de la obediencia. Y las consecuencias de la obediencia siempre es bendición. Siempre es bendición, siempre es progreso, siempre es prosperidad, siempre son puertas abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice él, yo iré delante de ti y abriré puertas, delante de ti abriré puertas. Pero bueno, caminá pues, chamigo. Ve hacia adelante, chamigo. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra de Dios trae sanidad, aleluya. ¿Cuántas veces hemos dicho, ven a orar a la iglesia a las 5 de la mañana? Dicho sea paso, se sigue orando a las 5 de la mañana. Y Dios va a restaurar la familia, y Dios va a traer prosperidad. Ven a orar a las 5 de la mañana, vamos a estar orando todos los días. Nunca apareciste, nunca te metiste en el agua, nunca te zambulliste. Esto eran 7 veces, nosotros dijimos 5 días. Y pensás que yo te digo algo, o que la pastora te dice algo, que tu líder te dice algo porque se le ocurre. No, porque tenemos una dirección de parte de Dios. Es porque tenemos una dirección de parte de Dios. Porque Dios nos está diciendo, andá, zambullite y yo voy a hacer el milagro.
Porque Dios te está diciendo, levantate temprano 7 días, vení a orar y yo voy a hacer el milagro. Porque Dios, lo que Dios te dice, te desafía a obedecer, no es tan difícil y por eso lo hacemos difícil. Pero cuando Dios desafía a obediencia es porque Él va a hacer algo grande. Cuando Dios desafía a obediencia es porque Él va a hacer algo grande. Cuando Dios desafía a obediencia es porque Él va a cambiar tu historia, es porque Él va a cambiar la familia, es porque Él va a cambiar la economía. Cuando Dios te desafía a obediencia es porque Él tiene la intención de intervenir. Te estoy diciendo, es porque Él tiene la intención de intervenir. Aleluya. Y la palabra de Dios siempre nos va a mandar. Decirle al que está al lado tuyo, la palabra de Dios te va a mandar siempre. Decirle al que está al lado tuyo, la palabra de Dios te va a mandar obediencia siempre. Pero siempre tendrás resultados positivos. Siempre te guiará el éxito. Siempre te guiará la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Una vez alguien dijo, y yo coincido con eso, dijo, la palabra de Dios se obedece, no se razona. Miren ustedes, si por ahí se le ocurre obedecer, Deuteronomio 28, estas bendiciones le seguirán. Si por ahí cuando ustedes se acuerdan y quieren, no hay opción. Decirle al que está al lado tuyo, no hay opción. Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si pusieres por obra, estas bendiciones te seguirán. Y bendito serás, y bendito serás, y bendito serás, si obedecieres. Muchas bendiciones van a venir a tu vida por obediencia. Las bendiciones que necesitas van a comenzar a venir por obediencia. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra trae sanidad. Diga conmigo, la palabra trae sanidad. Aleluya. Si usted no obedece, si yo no obedezco, si no obedecemos, somos responsables de lo que nos pasa. El responsable no es Dios. El responsable soy yo. Si hay una ley en esta tierra de que no hay que pasar los semáforos en rojo y yo lo paso y tengo un accidente, el responsable soy yo. Pero si el otro, yo pasé en verde y el otro pasó en rojo, el responsable es el otro. Porque hay una ley. Entonces, si Dios me pide obedecer ciertas leyes bíblicas y yo no la hago, Dios no es responsable de lo que me pasa. El responsable soy yo. Pero a veces nosotros queremos hacer responsable a Dios de nuestra irresponsabilidad con respecto a lo que Él nos manda. ¿Alguien me está entendiendo? Decirle que está al lado tuyo, hoy nos están dando con todo. Decirle, pero es bueno decirle. Decirle que está al lado tuyo, necesitamos todos los días esto. Decirle que está al lado tuyo, voy a buscar en YouTube y la voy a mirar de vuelta, decirle. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Dios te va a demandar eso a partir de ahora. Dios va a demandar de nosotros obediencia a partir de ahora, a su palabra. Amén. Entonces, si usted no obedece, usted es responsable de lo que le pasa. Un día encontré la palabra que la Biblia dice, el alma que pecare morirá. Y entendí que yo era responsable si vivía o moría. Y así podemos encontrar tantas palabras que nos confrontan con estas cosas. Y nosotros, los que conocemos a Dios, los cristianos, tenemos que entender que hay principios, que hay palabra que nos trae vida, nos trae bendición o otras cosas que no la quiero decir. ¿Alguien me está escuchando? Usted no tiene que entender para obedecer. Decirle que está lo tuyo, no tenés que entender para obedecer. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros queremos entender para obedecer. Vio que a usted le pasaba de chiquito, el papá le mandaba y le decía, ¿para qué quiere que haga eso? Quería entender. Vio que usted al niño le dice, anda, lleva esto, anda, pone esto, anda esto, y él te dice, ¿y por qué? ¿Para qué? Quiere entender. Pero yo quiero decirte algo, no siempre lo que Dios nos manda lo entendemos. Es más, nunca lo entendemos. Dios le dijo a Noé, le dijo, va, fabricame un arca acá en este lugar. Fabricame un arca en este lugar. Y escuche, y Noé en sí decía, pero ¿cómo voy a fabricar un arca acá si acá nunca llovió ni va a llover? Jamás llovió en esta tierra. Nunca llovió en el lugar, jamás llovió en el lugar donde Dios le decía que construyera el arca.
Y Noé agarró y miró a su familia y le dijo, señores, vengan para acá, agarren martillo, cortahierro, busquen madera, agarren palo, busquemos todo porque Dios dijo que hagamos un arca. Pero papá, no llueve, no importa, cállate la boca, anda a traer los palos. Pero papá, acá nunca llovió, no importa, anda, hagamos lo que Dios dijo. Y empezaron a construir el arca. ¿Cuánto tiempo le llevó para construir el arca? Pensé que lo sabía, yo tampoco lo sé. Quería que me ayude, 100 años. ¿Sabes lo que es obedecer todos esos años? ¿Sabes lo que es casi terminar y salir todos los días y nunca ver una nube? Es que Dios te va a desafiar a obedecer en cosas que nunca entenderás. ¿Sabes que Dios te dice, anda a abrirme una casa de paz allá? Allá, Señor, anda a abrirme una célula allá. Señor, allá. Es que vos no entendés que yo voy a levantar una iglesia multitudinaria en ese lugar. Vos ahora no entendés. Yo solo necesito que vos obedezcas. Porque cuando vos obedeces es cuando te vas a sorprender. Cuando vos obedeces es cuando te vas a sorprender. Nunca vivirás de sorpresa en sorpresa si no obedeces. Pero si obedeces, mis sorpresas sobre ti serán en cada momento. Aleluya. Te pasa a ti lo que me pasó a mí. Dios le dijo a mi esposa y a mí, vengan acá, hagan una célula, hagan una iglesia. Yo voy a traer multitudes. Yo voy a salvar, le voy a dar un templo grande con aire acondicionado. ¿Qué? Yo pensaba lo mismo que usted, por eso le estoy enseñando. Ahora Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Porque donde hay obediencia, Dios lo hace. Donde hay obediencia, Dios mueve su mano. Donde hay obediencia está Dios. Donde está su obediencia, Dios responderá. Dios responderá por su obediencia. Decirle que está lo tuyo, Dios responderá por tu obediencia. Porque Dios es un Dios que responde por nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seamos obedientes para mandarnos a hacer cosas que nunca entenderemos, que lo entendemos después. Jesús quiso lavar los pies de Pedro y Pedro dijo, jamás me lavarás. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es mejor que te lave los pies porque lo que no entendés ahora lo entenderás después. Entonces cuando él le dijo eso, le dijo, Señor, bueno, bañame si querés. No tenemos que entender a Dios para obedecerle. Dile al que está al lado tuyo, no tenés que entender a Dios para obedecerle. Decirle al que está al lado tuyo, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Ahora yo me imagino a Noé, escuche. Yo me imagino a Noé cuando Dios le dice, ahora Noé, entra con toda tu familia al arca. Y el peor error de Noé es traer la suegra al arca. Y entra con... Ahora sí con todos los animales, pero bueno. Entra con todo tu familia al arca. Y Pedro, Noé entra al arca, cierra las puertas, le dice el Señor, cierra las puertas. ¿Y qué esperan? La lluvia. Y viene la lluvia, y viene el agua, y viene el diluvio. Y cuando el agua cubre la faz de la tierra, yo me imagino a Noé en el arca levantando los brazos y glorificando a Dios. Y el más chiquito, papá, menos mal que obedeciste, ¿eh? Papito, menos mal que obedeciste. Si no obedecías, ay, ay, ay. Hay veces que no entendemos. Es más, nunca se entiende. Es más, Dios no espera que entendamos. Dios espera que obedezcamos. Dios está esperando que obedezcas. Dios está esperando que usted obedezca. Dios está esperando que yo obedezca. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Porque Él tiene cosas grandes para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a honrar nuestra obediencia en este tiempo. Denle un aplauso a nuestro Dios si me entiende. Amén. Escuche, ya terminamos. Peter, ¿me ayudas? Hay tantas cosas que acarrean a nuestra vida, nuestra obediencia, como también la desobediencia. Pero hoy estoy hablando de la obediencia. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe que hay respuestas de Dios que vienen solo por obediencia? Hay respuestas de Dios que vienen solo a nuestra vida por obediencia. Hay cosas que Dios nos dice en su palabra que están para que obedezcamos. Y cuando usted se decide obedecer es cuando la bendición de Dios se suelta.
Cuando usted se decida a obedecer, es cuando lo que Él prometió lo cumple. Es cuando usted se decide a obedecer, es cuando Él trae lo que Él le prometió a usted. No tarde en obedecer. Sea práctico en obedecer a Dios. Sea práctico en obedecer a su palabra. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo? Mire lo que dice. Pues ya terminamos. Porque es lo que Dios me decía en este tiempo para nosotros. Dice Salmos 107, verso 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Salmo, anótelo. Salmo 107, verso 20. Dice, Dios envió su palabra. Escuche, ¿qué hace su palabra? Sana. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, ven, a los ciegos, vayan a lavarse en el estanque? ¿Qué pasaría si no obedecía? Ve a buscar el dinero en la boca del pez. ¿Qué sucedería si no obedecía? Escuche, y Jesús le dijo a los leprosos, vayan a presentarse ante las autoridades. ¿Qué sucedería si no obedecían? ¿Serían sanos? Tú que estás enfermo, tú que estás pasando por una lucha en tu física, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está demandando Dios obediencia? Dice su palabra, envió su palabra y los sanó. Número 1, los sanó y los libró de la ruina. ¿Qué es lo que nos libra? ¿Qué es lo que Dios envía? ¿Cuál es el medio que Dios tiene para librarnos de la ruina? ¿Qué es la ruina? La escasez, la necesidad. ¿Qué es la ruina? Todas aquellas cosas que de pronto, necesidades que tenemos. Los sanó y los libró de la ruina. Pero dice su palabra, envió su palabra. ¿Cómo Dios te saca de estas cosas? Te dice una palabra, te desafía a obedecer. Y cuando tú lo haces, Dios empieza a cumplir lo que Él ha prometido. Cuando tú lo haces, comienza la tarea de Dios. Cuando tú obedeces, comienza la tarea de Dios. Entonces, yo quiero decirte algo. Dios tiene un medio, ha enviado un medio y enviará un medio en este tiempo para nosotros. Y será una palabra, será una dirección que vendrá de parte de Él. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está listo para obedecer? Amén. Hay respuesta de Dios para los que obedecemos. Yo prefiero obedecer. Yo prefiero obedecer. Diga conmigo, prefiero obedecer. Si no obedecemos a la palabra, escuche, voy rápido, paramos de crecer. La palabra de Dios es lo que te lleva a un crecimiento espiritual. La palabra de Dios es lo que te lleva a un conocimiento de quién es Él. La palabra de Dios es lo que te lleva a un crecimiento, a la estatura, al nivel. Porque si no crecemos hay cosas que nunca podemos llegar a entender. Pero el estudiar su palabra te lleva a un crecimiento, a un conocimiento de quién es Él, lo que puede hacer, dónde está, cómo opera. La palabra de Dios trae crecimiento espiritual a tu vida. La palabra de Dios trae estabilidad a tu vida. Y la palabra de Dios te dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por estas cosas, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pase esto, la palabra de Dios ya te dice. ¿Sabes qué te dice? Que vas a pasar. Pero tu vida está fundamentada en sus promesas. Tu vida está fundamentada en la palabra. Tu vida está fundamentada en obediencia. Yo sé, escuche, yo obedezco a mi Dios. Y porque obedezco a mi Dios, Él me va a responder. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de Daniel cuando lo tiraron al pozo de los leones? ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego cuando le tiraron al horno del fuego? Si hace lo que quiera, rey, el Dios a quien yo obedezco me va a responder. El Dios a quien yo obedezco va a responder por mí. Es tiempo de obediencia. Tenemos que entrar en obediencia. Tenemos que vivir en obediencia. Entonces, vamos a ver cosas que no vimos. Vamos a ser guiados a grandes bendiciones que Él tiene. Porque hacia las bendiciones tenemos que ser guiados. Y hacia las bendiciones, para ser guiados, tenemos que obedecer. El pueblo de Israel era guiado hacia Canaán. Tenía que obedecer a Dios si quería alcanzar la tierra prometida. El pueblo de Dios tenía que obedecer a Dios si quería ir. Escuche, Abraham, Génesis 12, Dios se le apareció y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, la tierra que te mostraré. Y le suelta 7 bendiciones, 7 niveles de bendición.
y él tenía que obedecer. Si él no obedecía, nunca se cumplirían esas cosas en él. Pero si él obedecía, y porque obedeció, todas las bendiciones se cumplieron en él. Aún así Dios le dijo, si obedeces, no le dijo así, pero si obedeces, porque él obedeció, le dijo, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió con Abraham, porque Abraham obedeció. No le mostró nada, a la tierra que te mostraré, no le mostró nada, solo le dijo, solo le habló, solo le dio una palabra y él obedeció y se encontró con las bendiciones para toda su familia y de generación en generación. Qué bueno es eso, amén. Entonces hay bendiciones que vienen, que ocurren en nuestra vida solo como consecuencia de obediencia. Qué bueno es esto, que podamos leer su palabra, encontrar lo que tenemos que hacer y al hacerlo nos deleitamos y nos gozamos, porque Dios empieza a cambiar nuestro mundo, empieza a cambiar nuestras cosas. Nosotros encontramos en su palabra, escuche, la palabra de Dios te lleva a prosperidad, la palabra de Dios te lleva a riquezas. Vas de niveles en niveles de bendición, de prosperidad, de riqueza, de abundancia y sobreabundancia, pero te va llevando la palabra de Dios, porque hay cosas que comenzás a hacer. Eso alcanzamos porque empezamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque empezamos a creer lo que la palabra de Dios nos dice, porque empezamos a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Alguien me está entendiendo? Y en toda obediencia hay respuesta de Dios. Dile al que está a lo tuyo, en toda obediencia a Dios vas a tener respuesta de Él. Vas a tener respuesta de Él. Escuche, nos volvemos prácticos en obediencia en algunas cosas, pero en algunas cosas. Pero la obediencia a la palabra, a Dios, se practica todos los días. Porque cada día viene un desafío mayor. Cada día cuando tomas la palabra, encuentras un desafío mayor. Escuche, por la palabra conoces a Dios. Por la palabra muchas cosas de Dios se revelan a nosotros. Por la palabra viene la fe. Por la palabra viene la fuerza. Por la palabra viene la victoria. Por la palabra viene la limpieza a nuestras vidas. Por la palabra viene la limpieza en nuestras vidas. Porque muchas cosas que dejaste, muchas cosas que dejamos, hemos encontrado la palabra. La palabra dice, no mentirás, dejamos de mentir. La palabra de Dios dijo, no robarás, dejamos de robar. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar el chisme. Ay, bueno. La palabra de Dios dice que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Y cuando íbamos leyendo, íbamos creyendo, íbamos practicando, y todas esas cosas comenzaron a salir de nosotros. La palabra de Dios es la que trae limpieza a nuestras vidas. Por eso dice, despojaos de toda avaricia, despojaos del viejo hombre. Y encontramos en la palabra todo lo que nos tenemos que ir sacando. Todo, escuche. Y si no nos acostumbramos a obedecer para bendición, tampoco nos acostumbramos a obedecer para limpieza. Si no nos acostumbramos a obedecer para bendición, tampoco nos acostumbramos a obedecer para la limpieza, para la purificación de nuestras vidas. Por eso la obediencia a la palabra siempre te lleva a grandes bendiciones. ¿Alguien me está escuchando? Muchas cosas que Dios nos pide muchas veces no tiene sentido, pero al obedecerla nos damos cuenta que verdaderamente tenía un gran sentido. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? La palabra de Dios trae limpieza. Decía yo, dice su palabra en Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Despojémonos. Y cuando vos empezás a leer y empezás a creer y empezás a practicar, viene un convencimiento de la palabra y nadie te dice, y vos empezás a dejar, y vos vas por la vida y vas a tus familiares y te dicen, hey, ya no fumas más, hey, ya no tomas más, hey, ya no te vas más a los bailes, hey, ya no mentís más, hey, ya no te juntás más con nosotros. Es que quiero decirte algo, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la palabra y me está limpiando, me está haciendo un nuevo hombre, me está transformando, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, estoy haciendo todo lo que la palabra de Dios me dice y mi vida se está limpiando y se está consagrando para el Dios poderoso y fiel. Es la palabra de Dios lo que trae limpieza, convicción de aquellas cosas que tenemos que abandonar o dejar. Debemos dejar de mirar la televisión y leer más la Biblia. No hay ningún amén, ni un grito, ningún aplauso. Debemos dejar el
La Biblia nos habla de que nos tenemos que alimentar y que la palabra de Dios es un alimento espiritual. Diga conmigo, la Biblia es un alimento espiritual para mí. Diga conmigo, la Biblia es un alimento espiritual para mí. Pero hay cosas que son alimentos carnales para mi carne. Y muchas veces me puedo pasar, escuche, con todo amor le enseño, muchas veces me puedo pasar 5 horas delante de un televisor y no puedo leer un capítulo. No puedo leer un capítulo de la Biblia. Y entiendo todos los programas de la televisión, lo entiendo, lo veo y me anima a volver a mirar mañana a través de vuelta. Pero yo no sé, yo leo una hoja de la Biblia y leo y a veces el tiempo, tengo cosas que hacer y le marco ahí y digo, ahora vuelvo y te sigo. Ahora vuelvo y te sigo. Y vengo otra vez y le sigo. Ahora encontré un libro que me está apasionando y le marco ahí y le digo, me voy a buscar a mi hijo al colegio, vuelvo y te sigo. Y voy a buscar al hijo del colegio y vuelvo y sigo. Y me levanto al otro día de la mañana y sigo. Porque te apasiona esto o te apasiona las cosas, la palabra, la Biblia. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios. Decirle al que está a lo tuyo, vamos a dejar el mao y vamos a prendernos por la Biblia. Decirle al que está a lo tuyo, deja un poco el celular y prendete por la palabra, chamigo. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Algo nos apasiona siempre. En algún lado ponemos nuestro tiempo. Qué bueno es dedicar nuestro tiempo en cosas que edifican nuestras vidas, que edifican nuestra fe, que edifican nuestra relación. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que sea tu pasión, ahí dedicarás tu mejor tiempo. Todo lo que sea tu pasión, a eso le dedicaremos nuestro mejor tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no digo que está mal que miremos televisión, que estemos en la computadora. Yo estoy diciendo que hay cosas que verdaderamente nos benefician, como la palabra del Señor, como la Biblia. Nos enseña, nos apasiona, nos establece, nos guía, nos levanta, nos anima. Oh, aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. La siempre viva y eficaz espada de doble filo. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor por su palabra. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Cierre sus ojos por un momento. Dios le está desafiando a obedecer. No sé en qué área, no sé para qué, pero usted lo sabe. Qué bueno es que usted le pueda decir en esta noche al Señor: Señor, a partir de ahora me voy a volver un hijo tuyo obediente a tu palabra. Qué bueno es que usted le diga: Señor, tu palabra me purifica, me santifica. Tu palabra me anima, me alienta, me alinea, me inspira, me motiva, me llena de fe. Usa tarababasha. Señor, tu palabra edifica mi vida. Tu palabra me hace sentir bien. Tu palabra me hace fuerte, me hace vencedor, victorioso. Qué bueno es que usted le diga: voy a acostarme pensando en tu palabra. Voy a levantarme buscando tu palabra. Qué bueno es que usted le diga: mis pensamientos serán de acuerdo a lo que he leído. Mis pensamientos se aferrarán a lo que me has prometido. Qué bueno es que usted haga de la palabra de Dios un estilo de vida, un hábito de vida. Qué bueno es que usted le ore al Señor y que le pueda pedir esto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Quizás la voz del Señor en esta noche es que esta semana tengas que ir a ver tu cajero de automático, tu caja de ahorro. Quizás en esta semana Dios te va a hablar, te va a guiar, te va a desafiar y tenés que obedecer. Y si obedeces su palabra, vas a ver cómo Él se glorifica. Dios va a hacer el milagro que estás esperando de una manera que no te corresponde a vos idear, sino solo obedecer. Dios va a cambiar a tu esposo. Dios va a cambiar a tu esposa, a tus hijos. Está esperando que obedezcas algo que Él te dijo. Está esperando que le sirvas. Está esperando que le entregues todos. Está esperando tu protagonismo. Está esperando de que puedas ir por adelante. La palabra de Dios que te dio no es para que esperes, para que llores, te lamentes, sufras, te amargues, sino para que camines hacia adelante, para que avances.
para que busques más, para que lo ames, para que le sirvas, para que des todo por Él. Si das todo por Él, Él dará todo por ti. Gracias, Jesús. Tu palabra es salud. Tu palabra es vida. Tu palabra es bendición. Tu palabra es poderosa. Gracias, Señor. Levanta sus manos.